Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio donde tratamos de entender temas complejos de forma clara. Hoy vamos a platicar sobre algo que suena muy técnico: el Estado, los derechos humanos y cómo el derecho internacional influye en México. Pero lo vamos a aterrizar a lo cotidiano, sin tanto rollo. Para eso me acompaña alguien que nos va a ayudar a desmenuzar todo esto. Oye, a ver, cuando hablamos de derechos humanos a nivel internacional, ¿quién vigila realmente que los países sí los respeten? Porque claro, uno pensaría que cada quien va a su bola. Es una buena pregunta porque muchas veces pensamos que cada país hace lo que quiere, pero no es así. Existen tribunales regionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que revisan si los estados cumplen sus obligaciones. También hay otros en Europa y África. Esto ya nos dice algo importante: los estados no son completamente libres, tienen compromisos internacionales. O sea, entonces, si un estado no cumple, ¿sí pasa algo o queda ahí como en el aire? Exacto. En derecho internacional existe un principio muy claro: si un estado viola una obligación y causa un daño, tiene que responder. No es solo una recomendación, hay responsabilidad internacional. Bueno, claro, y aquí entra este caso que nos pidieron analizar, el de Castañeda Gutmann, que suena muy jurídico, pero en realidad tiene bastante miga, ¿no? Sí, totalmente. Mira, en ese caso una persona quería ser candidato independiente en México y no pudo porque la ley no lo permitía. Entonces llevó su caso a la Corte Interamericana y la Corte dijo: México tiene que ajustar su sistema. O sea que básicamente le dijeron: oye, cambia tu ley, que esto no cuadra. Tal cual. Y eso es lo interesante, porque ahí vemos cómo el derecho internacional entra al derecho interno. A eso se le llama recepción del derecho internacional, que hay dos formas principales: una automática, donde el derecho internacional entra directamente, y otra específica, donde el Estado tiene que hacer reformas. Y claro, esto no se queda en teoría, al final termina afectando cómo funciona la democracia, ¿no? Exacto, porque los derechos de participación permiten que cualquier persona pueda involucrarse en la vida política. Eso garantiza igualdad, evita la discriminación y fortalece el Estado de Derecho. Pero vamos a ver, si el Estado regula derechos, ¿puede hacerlo como le dé la gana o hay límites? No puede hacerlo libremente. Las restricciones deben estar justificadas, ser proporcionales y respetar los estándares internacionales de derechos humanos. Bueno, esto ya nos lleva a algo más profundo: la relación entre el derecho internacional y el derecho interno, que no siempre es tan evidente, ¿cierto? Claro, porque los estados como México han firmado y ratificado esos tratados. Eso implica que forman parte de su sistema jurídico y deben aplicarse dentro del país. Ok, bueno, entonces aquí ya entramos en un tema más técnico, pero importante. ¿Cómo se integran esos tratados dentro del sistema jurídico, no? Bueno, sí, formalmente los tratados se integran como normas jurídicas dentro del sistema y materialmente influyen en el contenido del derecho, especialmente en la protección de derechos humanos. Además tienen una jerarquía relevante, ya que en muchos casos están al mismo nivel que la Constitución en materia de derechos humanos, lo que permite controlar el poder del Estado. Bueno, y si lo aterrizamos, ¿cómo explicarías este caso sin tanto tecnicismo, en plan claro? Bueno, pues simple y llano, fue un caso en donde se le negó a una persona el derecho a participar como candidato independiente. La Corte Interamericana determinó que eso violaba sus derechos políticos y México tuvo que modificar su sistema electoral. Bueno, claro, esto entonces cambió bastante la idea clásica del Estado, que antes se veía como totalmente soberano, ¿no? O sea, sí cambia mucho. Hoy el Estado sigue siendo soberano, pero ya no es absoluto. Está limitado por el derecho internacional y por los derechos humanos. Y un ejemplo claro es que hoy existen candidaturas independientes en México, algo que antes no era posible. Me puedo referir a un ejemplo en preciso del alcalde de Yobaín en 2007, el expedista Donay Sierra, que pues se convirtió en el primer alcalde mexicano en postular su candidatura a obtener la presidencia municipal de su municipio, Yobaín, al oriente de la ciudad de Mérida, como candidato independiente.
Pues nada, al final lo que vemos es que el derecho internacional no está tan lejos como pensamos. Influye directamente en nuestras leyes y en nuestra vida cotidiana. Así que ojo con eso. Muchas gracias por ayudarnos a entenderlo de forma tan clara. No. Muchas gracias a ti por invitarme. Con esto nos despedimos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Este podcast corresponde a la materia Estado, Sociedad y Derecho. Mi nombre es Wilber Rafael Gómez Casanova de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias.